Muchas gracias. General de Ejército, presidente, queridas compañeras y compañeros. Bueno, el presidente de la Asamblea, Lazo, me alienta a intervenir sobre este tema y me llamará al orden si yo abuso del tiempo, ¿no? Ya que no he preparado esta intervención. A mí me parece que hay una primera etapa del bloqueo que dura hasta los años 90. Empieza prácticamente con el triunfo de la revolución. En el año 59 ya hay medidas de bloqueo, después de la reforma agraria. Se oficializa unos años después el memorándum de Mallory, deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y sufrimiento y el derrocamiento del gobierno, reconociendo que la mayor parte de la población apoya la revolución. Luego se continúa intensificando el bloqueo, pero en condiciones de relaciones económicas intensas con la Unión Soviética y de relaciones con los países del campo socialista. Por tanto, el impacto del bloqueo en la economía cubana era distinto y el bloqueo era mucho menos extraterritorial, es decir, se aplicaba mucho menos contra terceros países que lo que ocurre hoy. Después viene la ley Torricelli, a principios de los 90, que corta los vínculos, las compras, sobre todo de alimentos y medicamentos, con compañías subsidiarias, es decir, compañías que pertenecen a matrices norteamericanas, pero que son compañías registradas sobre todo en Europa. Es a su vez cuando empieza la votación de la resolución del bloqueo en la Asamblea General. En la primera ocasión alcanza poco más de 50 votos. Y esto coincide de manera oportunista con el derrumbe de la Unión Soviética y del llamado socialismo europeo, y es factor determinante en las condiciones que nos llevan al periodo especial. La ley Torricelli es un paso muy agresivo contra terceros países y contra las relaciones económicas de Cuba en otras latitudes. Viene después la ley Helms-Burton en su peor variante, que establece no solo la codificación del bloqueo y le usurpa al presidente de Estados Unidos la posibilidad de modificarlo, aunque las facultades ejecutivas son amplísimas, y si el presidente de los Estados Unidos quisiera introducir cambios en el bloqueo esta misma tarde, podría hacerlo fácilmente, pero esta codificación es muy amplia e integral. En primer lugar, cambia el carácter extraterritorial del bloqueo y, en segundo lugar, establece el concepto de que el bloqueo no se levanta no solo después que haya habido un baño de sangre en Cuba, no solo después que la revolución presuntamente hubiera sido destruida, no solo después de la eliminación del socialismo, no solo después de poner un gobierno fantoche en Cuba y volver a la neocolonia, sino que el bloqueo se mantendría hasta que se devuelvan las propiedades norteamericanas que controlaban el país y la economía cubana y que habían sido nacionalizadas en los 60. Viene después, en los años 2000, el llamado Plan Bush, del cual debiéramos hablar más nosotros mismos en estos años. El Plan Bush contiene también elementos de intensificación del bloqueo, nombra un interventor para Cuba, es decir, establece una figura nombrada por el gobierno de los Estados Unidos, un señor con su nombre, etcétera, fue designado, hoy es un opositor al bloqueo, pero en su momento fue designado para que viniera, interviniera, gobernara el país. Recordarán ustedes que el Plan Bush incluía ofrecerle empleo a los jubilados. La economía cubana no soporta esos gastos sociales. Hay que darle empleo a los jubilados en la construcción y en la agricultura, dice el Plan Bush.
decía, hay que crear condiciones para atender a los huérfanos que se van a producir como consecuencia de ese proceso, y establece otras medidas restrictivas. De manera que en este periodo de los 90 hasta el año 2014 aproximadamente, se produce un cambio también en la naturaleza del bloqueo. En primer lugar, las relaciones económicas internacionales de Cuba se producen con países distintos en un sistema de comercio internacional dentro del capitalismo en su etapa neoliberal más dura, dentro de la unipolaridad y en condiciones mucho más difíciles. Y eso está íntimamente asociado al periodo especial. En ese momento, Bush también había cortado las remesas a Cuba y había prohibido que los familiares de los cubanos visitaran nuestro país, con el argumento de que un tío no era familiar directo y por tanto no podía venir a Cuba. Fueron medidas verdaderamente atroces. Después, en el 2014, viene el proceso de conversaciones con Estados Unidos. Regresan nuestros 5 héroes como saldo principal. Se aprueba una licencia para que los norteamericanos, a los cuales el bloqueo hoy priva de la libertad de viajar hasta este minuto, pudieran venir a Cuba en viajes individuales, no hacer turismo, pero sí con una licencia general. Se establecen 22 acuerdos de cooperación que hoy existen y son útiles, aunque se aplican muy limitadamente. Se reordenan las relaciones migratorias y, bueno, Estados Unidos se abstiene en la Asamblea General en la votación sobre el bloqueo a Cuba. Este proceso tiene resultados tangibles, beneficiosos para nuestro pueblo, beneficiosos también para el pueblo estadounidense y para los cubanos residentes en ese país, y tiene un gran reconocimiento internacional. Pero se mantiene el bloqueo. No se produce ningún relajamiento de las medidas financieras. Sin embargo, se da un paso importante, que es excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde había entrado injustamente, arbitrariamente, desde los años 80, coincidiendo con uno de los periodos más agresivos del imperialismo estadounidense contra Cuba. Se realiza la cumbre de Panamá un tiempo antes. El general de ejército hace una vibrante denuncia de 48 minutos, mayormente improvisada, que tiene un gran impacto, y viene después la visita del presidente Obama a Cuba, sin que haya modificaciones importantes en materia de bloqueo. Se vuelve a retomar la vieja idea del llamado Carril 2, que es sustituir las medidas más brutales del bloqueo por medidas de influencia política, ideológica, subversión, etc. Se concentra el gobierno de Estados Unidos sobre todo en la influencia sobre sectores juveniles en nuestro país, sobre el sector no estatal de la economía, los trabajadores por cuenta propia entonces, y en las áreas de debate en Cuba, dentro de una estrategia bipartidista histórica vigente hoy, que es destruir la revolución, destruir el socialismo, destruir la independencia de Cuba, con medidas duras de bloqueo y con medidas también subversivas que el presidente ha llamado de colonización cultural, guerra no convencional llamada guerra cognitiva. Y después viene una tercera etapa, y en esto tendremos que trabajar con más detalle en la periodización histórica de esto, que arranca en el 2019 con las medidas de máxima presión del presidente Trump, de las cuales más de 80 de ellas son sanciones directas, duras, de bloqueo con gran impacto económico. 9 días antes de salir de la Casa Blanca, Trump mete a Cuba otra vez en la lista de países terroristas,
El presidente se refirió ayer sobre este tema. Trump utiliza además como pretexto la llamada influencia maligna de Cuba en la región y en particular una supuesta inexistente presencia militar de Cuba en Venezuela o la presencia de prófugos de la justicia norteamericana, que son un puñado de luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos que recibieron asilo o refugio en nuestro país, con arreglo al derecho internacional, además de, como mencionaba el presidente, la presencia del ELN en Cuba. En ese momento se adoptan medidas ya durísimas, escalonadas y eficazmente, fríamente diseñadas para hacer daño a la economía y generar daño humanitario. Recuerden ustedes las medidas contra el combustible, las medidas contra el crucero, las medidas contra los cruceros, las medidas contra los viajes, la enorme lista de entidades cubanas sancionadas, la existencia de una lista de alojamiento, que es la única que ha existido en la historia de la humanidad, una lista de lugares donde se sanciona por alojarse allí o establecer negocios con ellos. Y se producen medidas que tienen un gran efecto en nuestra población. Se cortan las relaciones consulares, se cierra el consulado, se impide la reunificación familiar, se impide a los cubanos obtener visas para viajar o visas para emigrar desde La Habana y tienen que ir a un tercer país. Los que pudieran tener dudas sobre nuestra afirmación de que sobre la base de la Convención contra el Delito de Genocidio, en el artículo Romanos 2, incisos B y C, califica como un acto de genocidio porque se propone causar daño deliberado a un grupo humano, daño mental y daño físico, y que pone en peligro sus condiciones de existencia, deben haber salido de cualquier duda durante la COVID. La medida inicial de prohibir importaciones a Cuba de diferente naturaleza y en particular de impedir la importación de ventiladores pulmonares. Medidas contra el escalado industrial de la producción de las vacunas cubanas, porque con la tecnología de la vacuna, pero usted necesita equipamiento, partes, piezas, insumos, productos. Medidas para impedir la importación de oxígeno desde terceros países. Y quedó claro también que es mentira que es posible importar medicinas desde Estados Unidos, que es posible importar en condiciones de pandemia oxígeno desde los Estados Unidos sin una licencia específica del gobierno estadounidense. No hay duda del carácter deliberadamente cruel y genocida del bloqueo. Viene un periodo de inercia después en que el gobierno actual de los Estados Unidos sigue aplicando las medidas de Trump y el bloqueo en su conjunto con la mayor intensidad. Y aquellos anuncios que se hicieron en mayo hace un año, en lo fundamental no se concretaron, excepto los vuelos internacionales, las relaciones consulares, el respeto a los acuerdos migratorios que el gobierno anterior venía incumpliendo, pero no favorecieron el flujo de remesas, no permitieron los viajes de los estadounidenses de manera individual y mantienen la política de máxima presión desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista práctico. Por tanto, habría que incluir esta etapa en la etapa que viene desde el 2019 como un cambio en la naturaleza coercitiva, extraterritorial, muy agresiva y de daño humanitario a nuestro pueblo. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro, dio toda una serie de datos. Ha usado cifras del orden de 1.000 millones, 2.000 millones, etc. Los daños acumulados del bloqueo son de 150.410 millones, con una metodología de cálculo reconocida por una comisión del Congreso de los Estados Unidos como un registro riguroso, científico, contablemente
serio y prudente. Pero si calculamos el daño acumulado del bloqueo por la depreciación del dólar frente al oro, esa cifra entonces sube a 1 billón, es decir, 1.326.000 millones de dólares más. En el momento en que el bloqueo a Cuba y el gobierno de los Estados Unidos toma el virus de la COVID como aliado y actúa con un oportunismo cínico y cruel, en el año 2021 del pico pandémico, cuando Estados Unidos relajó las sanciones prácticamente a todos los países por razones humanitarias, y fue correcto que lo hiciera, el daño del bloqueo a Cuba alcanzó la cifra de 4.363 millones de dólares. El ministro Alejandro no ha usado ninguna cifra que se acerque solamente al daño del bloqueo del 2021. Llevamos 2 horas de asamblea, más o menos, ¿no? Bueno, en estas 2 horas el daño equivalente del bloqueo rebasa el $1.000.000. De manera que esto es un factor real. Habría que mencionar que desde la segunda década del 2000 se acentuaron medidas que consideraban que el bloqueo no funcionaba, y el planteamiento del gobierno de Estados Unidos de entonces de aflojar el bloqueo no es a partir de que el bloqueo provoca daño humanitario y es cruel, provoca sufrimiento, provoca privaciones, provoca angustia, puede provocar muerte, enfermedad, no solo porque es una violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, porque es un acto de guerra en tiempo de paz, sino porque no funciona, porque no sirve al interés de recolonizar a Cuba. La política bipartidista estratégica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba siempre ha concebido precisamente el utilizar herramientas duras, agresiones militares, terrorismo de Estado, bloqueo y al mismo tiempo acciones de influencia, de guerra no convencional, de guerra cognitiva para dividir, para debilitar, para fragmentar, para confundir, para separar a un sector de la sociedad cubana, para beneficiar al sector de la sociedad cubana que puede recibir ingresos de determinada manera, para fracturar la unicidad de la empresa cubana y del sistema empresarial cubano, que incluye la empresa estatal y que incluye otras formas de gestión no estatal. De manera que las medidas que se han adoptado en determinados momentos en ese sentido tienen una clara motivación política y un propósito de destrucción de la revolución, pero la revolución siempre ha aceptado esos desafíos y correremos por el llamado carril 2 y aceptaremos cualquier desafío en ese sentido. Pero mienten abiertamente cuando hablan de que son medidas para beneficiar al pueblo cubano. Y si se produjeran anuncios en las próximas semanas con relación a algunas medidas destinadas a beneficiar el sector no estatal de la economía, estarían inspiradas en aquellos propósitos, pero nosotros tendríamos igualmente que aceptar el desafío y competir en ese sentido, sabiendo que de lo que se trata es de impedir al gobierno cubano la redistribución de cualquier ingreso que reciba el país. La lista de países patrocinadores del terrorismo tiene un efecto letal en nuestra economía y provoca daño humanitario. Hay decenas de embajadas cubanas hoy que no tienen cuentas bancarias ni servicios bancarios. Un cubano en muy diversas capitales, por el hecho de ser cubano, no puede abrir una cuenta bancaria privada, particular, en bancos de esos países. Cuba está privada de recibir créditos, el llamado riesgo país, que es lo que algunas agencias de la economía mundial capitalista determinan cuáles son las oportunidades que ofrece a la empresa extranjera, etcétera, la inversión.
el hecho de estar en esa lista multiplica el riesgo país. La aplicación de la autorización dentro del título 3 de la ley Helms-Burton para litigar contra compañías extranjeras y norteamericanas en cortes norteamericanas por inversiones en Cuba tiene un efecto disuasivo también extraordinario a la inversión extranjera. Habría que señalar que la lista de países terroristas, de hecho, excluye prácticamente la posibilidad de recibir créditos internacionales. Si ustedes ven las noticias de hoy, o las de ayer, o las de mañana, encontrarán siempre alguna de un crédito de 4.000, 5.000, 10.000, 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, que están vedados para Cuba. La lista de países terroristas también tiene efectos integrales en la economía cubana y en las relaciones externas que son realmente de verdadera gravedad. Ha coincidido este periodo también con situaciones, regímenes de sanciones, guerras económicas contra países con los cuales nosotros tenemos relaciones económicas estrechas, como es el caso de Venezuela. Por eso a mí me parece que cuando alguien piensa en nuestros errores, en nuestros problemas, en las cosas que deberíamos hacer con mayor eficacia, etcétera, debería tener en cuenta, a mi juicio, mi opinión personal, que las magnitudes son distintas. 1 millón de millones de dólares en daños económicos. ¿Qué haría el municipio de 10 de octubre, de donde yo vengo a esta asamblea, con 100 millones de dólares contantes y sonantes mañana en inversiones sociales? ¿Qué haría Cuba hoy con 5.000, 10.000 millones de dólares contantes y sonantes en la mano en materia de inversión social? ¿Cómo serían los salarios? ¿Cómo serían los precios? ¿Qué pasaría con la inflación? Entonces, estos son realidades que están ocurriendo hoy. Por eso a mí me parece que es, además de injusto, totalmente inexacto equiparar nuestros problemas internos con los daños que genera hoy el bloqueo. Y por eso apoyo totalmente lo que decía el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro, de que el bloqueo hoy es el mayor obstáculo a nuestro desarrollo, al nivel de vida de nuestra población, al nivel de consumo de nuestra población. Pero es verdad que a veces el discurso nuestro sobre el bloqueo es aburrido, es manido, a veces le falta argumentación, a veces alguien se para a hablar del bloqueo y pretende decir que un bache es culpa del bloqueo e ignora que en ese bache o en esas aguas albañales derramándose o en otras dificultades que se dan en la vida real, puede que haya elementos de ineficacia de nuestra parte, pero siempre está el efecto opresivo y universal del bloqueo. Porque el bloqueo tiene dos efectos. Tiene un efecto directo y tiene un efecto indirecto cuando nos priva de recursos financieros. Por ejemplo, los daños directos. No podemos importar nada que tenga 10%, más de 10% de componentes norteamericanos. ¿Qué hay hoy en el mundo en ese sentido? Daña nuestras exportaciones, daña nuestra moneda, nos impide utilizar aplicaciones de Internet de uso general que usan los muchachos en cualquier parte del mundo, impide el acceso a patentes, impide poner en determinados países cualquier equipo de cualquier país del mundo que tenga 1 gramo de níquel cubano o de azúcar cubano. Entonces es un efecto verdaderamente opresivo. Daña nuestras posibilidades de adquisición de software, daña la posibilidad de importar equipamiento que tenga componentes norteamericanos, nos priva del acceso a productos que estén protegidos por patentes estadounidenses. Y entonces hay también, además del daño indirecto, que nos priva de los recursos financieros que nos permitirían hacer esas importaciones,
un daño directo. Y a mí siempre me conmueve cuando se vota en Naciones Unidas este tema, el daño humanitario. Los dispositivos de uso médico que tienen componentes norteamericanos, la imposibilidad de utilizar tecnologías médicas porque tienen componentes o están protegidos por patentes estadounidenses, provoca daños directos que son verdaderamente tremendos y provoca daños indirectos también de la guerra económica, el efecto financiero, decenas de embajadas en el mundo tienen restricciones financieras tremendas, se prohíben las transferencias, el riesgo país, el título 3 de la ley Helms-Burton contra la inversión extranjera a Cuba, el acceso a créditos, daña las perspectivas de exportación, impide a nuestro gobierno redistribuir, nos priva de recursos financieros. Entonces, el impacto de los daños económicos del bloqueo es realmente extraordinario, muchísimo mayor y más opresivo que cualquier error, cualquier ineficacia, cualquier distorsión que tengamos nosotros en nuestra economía. En ese sentido, claro que nosotros podemos sobreponernos a las dificultades del bloqueo. Y se trabaja arduamente, pero no se podría ignorar nunca el daño opresivo e integral del bloqueo que nos priva de recursos financieros. Las medidas que se tomaron en determinado momento por el gobierno norteamericano, que fueron positivas pero muy limitadas. Y hoy nosotros tenemos que aceptar el desafío de acciones políticamente motivadas que están dirigidas a crear una oposición política interna, financiar, dividir nuestra sociedad, fragmentar nuestro sistema empresarial. Evidentemente, no queda otro remedio que luchar en este sentido, que es sobreponernos a los daños tremendos que provoca el bloqueo diariamente a nuestra economía y los tremendos daños humanitarios que provoca a nuestro pueblo. Puede decirse con total apego a la verdad que nosotros tenemos todas las condiciones para seguirnos sobreponiendo al bloqueo, para seguir avanzando, incluso con un bloqueo en las condiciones actuales. Sí se ha podido, sí se puede, y estoy convencido que en nuestra economía, con el esfuerzo de nuestro pueblo, con nuestras amplias alianzas internacionales, estamos en condiciones de sobreponernos a esos efectos que son integrales, que son extraordinarios, tanto a los daños directos como a los daños indirectos del bloqueo. Pero no hay duda que nuestra economía se desarrolla bajo condiciones realmente opresivas, extraordinarias, que provocan un enorme daño económico y un enorme daño humanitario. Pero tengo la profunda convicción de que, como se ha demostrado en estos años, está en nuestras manos limitar los efectos del bloqueo, avanzar y desarrollarnos por nosotros mismos.